La libertad de conciencia. Poco valoramos lo que es libertad de nuestra conciencia, porque ya estamos acostumbrados a que otros tomen decisiones por nosotros, incluso ya sean políticos o religiosos, o por ejemplo, si tú eres empleado debes comportarte como un trabajador, porque ese es el deber, y está bien, pero cuán poco conocemos de la libertad que Dios nos ha dado. Porque Dios no nos creó para ser empleados de nadie, sino para ser libres. Tanto hemos escuchado acerca del nuevo orden mundial. Y es verdad, el nuevo orden mundial está delante de nuestros ojos. El propósito del nuevo orden mundial principalmente es quitarnos nuestra libertad o lo que nos queda de libertad de conciencia. Las dos bestias de Apocalipsis 13 y el dragón nos ilustra claramente el pensamiento del nuevo orden mundial, que es justamente quitarnos nuestra libertad de conciencia. El nuevo orden mundial en realidad no es tan nuevo, es tan antiguo y su origen data en los días de la eternidad, cuando uno decidió contradecir el orden de Dios en el cielo. Sabemos que el orden de Dios es amor, paz y libertad para todos. Si su ley es una ley de libertad cuando está en el corazón, pero con la mente de Lucifer, la ley se convierte en un yugo en desigual con el orden de Dios. O sea, podríamos llamar al nuevo orden mundial como el nuevo viejo orden mundial, porque se originó en la mente de Satanás. La mente de Satanás es contraria a la mente de Cristo. Por eso haya en vosotros este sentir o esta mente que hubo en Cristo Jesús, porque si no tienes esta mente, tienes otra. Así que la mente del nuevo orden mundial se origina en Lucifer, en Satanás, el cual, con la misma ley de amor de Dios, condena y esclaviza, contrario totalmente al gobierno de Dios. Con la mente de Cristo, la ley y el gobierno de Dios es libertad plena. Adorar a Dios con amor, adorar a Dios con libertad. Pero la mente de Satanás es enemistad contra la mente de Dios. O sea, la mente de Satanás es la mente del yo. Tristemente, cuando el pecado afectó este mundo, los seres humanos adoptamos una nueva mente. Aunque fuimos creados con la mente de Cristo, pero debido a escuchar la voz del enemigo, especialmente cuando la mujer escuchó las palabras de la serpiente cuando ésta le dijo, no moriréis, seréis como dioses. Así que finalmente el propósito de la mente de Satanás es ser como Dios. Y venimos a ponernos en lugar de Dios cuando queremos por nosotros mismos hacer las obras de Dios y hacernos santos a nosotros mismos, cuando en realidad nosotros por la Escritura y por palabras de Cristo, solamente uno es bueno, solamente uno es santo y justo. Así que el hombre en la caída adopta la mente de Satanás y recibe con ello un nuevo orden mundial en sus mentes. Y bueno, así sucesivamente fue pasando esa mente carnal de generación en generación, a través de la herencia humana y degenerando nuestros cuerpos hasta el día de hoy. Una mente lejos de la mente de Dios, una mente de justificación propia. Por eso no podemos confiar en nuestras buenas obras, en lo bueno que somos, porque nosotros no somos buenos. Y lo peor de todo es que esa mente, la cual también la Biblia lo llama
ley del pecado. Se refiere a la naturaleza pecaminosa. Esta mente nos esclaviza. El nuevo orden mundial es la manifestación de lo que hay en la mente de Satanás y del hombre. Es la más patente realidad de la mente del pecado, del propósito del pecado, que es esclavismo y muerte. Por esto, yo personalmente soy una persona que no estoy de acuerdo, que incluso algunos ministerios que predican la verdad, o se dice que predican la verdad, se aprovechen de las personas que llegan a apoyar y las utilizan para un beneficio propio. Todo el sistema papal también, por ejemplo, es originado en la mente de Satanás y en la mente del hombre, el cual esto esclaviza o nos hace esclavos y nos hace esclavizar a otros. Por eso en esta ocasión quiero invitarles a escuchar algunas palabras de Jesús acerca de la libertad de conciencia. Vamos a ver en San Juan, capítulo 8, hasta el versículo 30. Aquí Jesús está hablando, se refiere a Él como Hijo de Dios. Miren, el problema de los judíos hasta hoy es justamente el no reconocerle a Jesús como Hijo de Dios. Y grave es esto, y ya veremos por qué. Jesús mismo aquí nos lo va a decir. Vamos a leer el versículo 31 y 32 para comenzar. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Miren, aquí Jesús claramente dice algo muy, muy importante: conocer la verdad. Y esa verdad te hará libre. Es decir, conocer la verdad trae como garantía libertad. Libertad completa. Libertad no solo de un sistema. En ese tiempo, los judíos estaban bajo un yugo pesado, el yugo romano, ¿recuerdan? Y en el tiempo del fin también será un yugo romano. Entonces ellos querían ser libres del sistema romano y por eso es que esperaban un Mesías revolucionario. Pero cuando entonces aparece Jesús y les demuestra que no es suficiente con ser libres solo de un sistema mundial, sino que hay que ser libres del origen de ese sistema. Por lo tanto, si no conocemos la verdad que está hablando Jesús, seguiremos siendo lo contrario a la libertad. Y esto es esclavitud. Por eso todo sistema esclavista, llámese comunismo o COVID-19, como se quiera llamar, tiene su origen de vivir en tinieblas espirituales. No hay luz en esclavitud. Vamos a seguir leyendo ahora el versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Vean aquí la respuesta impulsiva de los judíos, que ciertamente eran linaje de Abraham, y lo dicen orgullosamente: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Todo esto es por la dureza de su corazón, de no querer reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Y por supuesto que estaban mintiendo. Los hebreos habían sido esclavos en Egipto y en Babilonia y no querían reconocerlo. Ahora vamos a leer el 34. Jesús les respondió: de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿esclavo de qué es? Del pecado. Jesús les está hablando de la esclavitud de la carne, ser esclavos de la ley del pecado.
Más importante aún reconocer esto que ser simplemente esclavos de un sistema mundial. La ley del pecado de la cual también Cristo participó. Y por vencer el pecado en esa carne alcanza libertad para nosotros. Jesús no vino primero a libertarnos de un sistema, vino a libertarnos del pecado. Porque el sistema, su origen es en la mente del hombre, en la mente de Satanás. Jesús no vino a libertar a los judíos del sistema romano, vino a libertarlos del pecado, de la mente carnal, de la mente de Satanás, de la mente homicida. Y hoy día, salir de las ciudades, por ejemplo, ¿no? Se ha convertido en el evangelio para muchos. Quieren huir del sistema del nuevo orden mundial, pero no funciona, porque seguimos siendo esclavos del pecado. Y seremos verdaderamente libres de un sistema y de Satanás cuando realmente seamos libres de nuestra mente carnal, de esa mente del diablo. Por eso es peligroso mandar a la gente al campo. Y más cuando se les enseña que hay que salir por su propia justicia. Es decir, huyan del sistema para que no se contaminen. Pero ¿qué hay en la mente? Voy a leer ahora el versículo 35 y 36. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús claramente nos dice que es el Hijo que nos liberta y seremos verdaderamente libres. Solo Jesús como Hijo de Dios nos da libertad. En realidad, Él es la libertad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vida eterna no significa vivir para siempre. Vida eterna es una persona o el conocimiento de una persona, el Padre, y a Jesús, a quien lo vino a revelar. Ahora, ¿se dan ustedes cuenta cómo justificación por la fe y la libertad de conciencia están unidas o son una? ¿Son inseparables? No puedes enseñar justificación por fe sin libertad de conciencia, porque la libertad de conciencia la da el Hijo de Dios. Ahora, vamos a continuar leyendo el capítulo 8 de San Juan. Ahora el versículo 41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, no hay conocimiento de él, no hay conocimiento del carácter de Dios en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Bueno, vemos que finalmente los judíos quisieron apedrear a Jesús, nos dice el versículo 59. La mente del diablo ha sido nunca reconocer a Cristo como el Hijo de Dios en el cielo y desea matarle. Los judíos no quisieron reconocerle como Hijo de Dios y deseaban matarle. Cristo es el Hijo de Dios y Él nos hace libres, porque Él es la verdad y la verdad nos liberta. Somos libres del yo, del mundo y su sistema de nuevo orden mundial y de Satanás, porque Satanás no tendrá
nada en nosotros. Así como Él no tuvo nada en Cristo, porque Cristo no acarició un solo pecado, porque Cristo nunca quiso hacer sus propias obras, sino que el Padre le santificó. Por eso es tan importante entender que Cristo no hizo nada por sí mismo, sino que el Padre hizo todo en Él. Porque si Cristo hiciera algo por sí mismo, entonces la obra la haría Cristo. Y no funciona así. Por eso Dios tiene que hacer la obra en nosotros. Pero lo va a hacer respetando nuestra libertad de conciencia. Por eso es tan importante tomar nuestras propias decisiones a quién servir. Este tema acerca de la libertad de conciencia continuará en el siguiente video, pero ahora en relación con el sábado. Dios te bendiga.